Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que siempre, bueno, desde siempre, ha fascinado a la humanidad, la muerte. Y bueno, si hay algo más allá, ¿no? Claro, un gran misterio. Exacto. Vamos a explorar esas historias increíbles Ajá. de gente que ha estado al borde del abismo y han regresado para contarlo. Las experiencias cercanas a la muerte. Sí, experiencias cercanas a la muerte. Para esta inmersión tenemos dos fuentes principales. Ajá. Un artículo periodístico sobre la experiencia de un médico español, Ujú. el doctor Manuel Sansegarra, Interesante. y el libro Vida después de la vida, un clásico en este campo, ¿no? Sí, del doctor Raymond Moody, un pionero en la investigación de este fenómeno. Allá por los años 70, su libro abrió un debate que sigue vigente. Y qué debate. Ah. Las historias que recopiló son alucinantes. Gente que oye a los médicos declarar su muerte sienten una paz profunda y luego Y luego, se ven a sí mismos fuera de sus propios cuerpos. increíble, ¿verdad? Lo que más me impacta es que estos relatos, son consistentes en diferentes culturas y creencias. La experiencia extracorporal es un elemento recurrente. Las personas se ven flotando, observando su cuerpo, a los médicos que intentan reanimarlos pero sin poder interactuar. Es como si fueran un espectador de su propia muerte. Exactamente. En el libro de Moody, algunos incluso describen un túnel oscuro que los conduce hacia una luz brillante. El doctor Sansegarra mencionó algo similar en su experiencia. Sí, de hecho, en la entrevista describe una experiencia muy similar. Mientras estaba siendo operado, sintió que se elevaba y podía ver todo desde arriba, incluyendo a los médicos trabajando en su cuerpo. Describió la escena con mucho detalle, como si estuviera flotando sobre la sala de operaciones. Es asombroso. Y esa luz que mencionan muchos, ¿qué nos puedes decir de ella? Parece ser un elemento central en estos relatos. ¿Qué significado crees que tiene? Bueno, tanto en las investigaciones de Muri como en el testimonio del Dr. Sansegarra, la luz es descrita como algo cálido, acogedor, y a menudo la asocian con una presencia divina o un sentimiento de amor incondicional. Algunos investigadores creen que este anhelo de luz y confort podría reflejar un instinto humano universal, una necesidad de conexión incluso frente a la muerte. Es una idea muy, muy interesante. Y algunos incluso describen haber encontrado seres de luz o espíritus de seres queridos ya fallecidos. Encontramos algo similar en la experiencia del Dr. Sansegarra. Si bien no menciona haber visto seres de luz, se describe una intensa sensación de paz y la presencia de algo que él define como supraconciencia. Supraconciencia. Eso suena intrigante. ¿Podrías explicarnos un poco más de este concepto? Claro, el doctor Sansegarra usa este término para referirse a un estado de conciencia superior, una especie de conexión con una inteligencia universal que va más allá de nuestra comprensión. Imagina que nuestra mente es como una pequeña gota de agua, ¿no? Limitada por su propia perspectiva. La supraconciencia sería como si esa gota se fundiera con el océano, permitiéndonos acceder a una fuente de conocimiento y sabiduría infinita. Es una analogía muy poderosa. ¿Y cómo se relaciona la supraconciencia con la experiencia cercana a la muerte? Según el doctor Sansegarra, la experiencia cercana a la muerte nos deja vislumbrar la supraconciencia, un estado al que todos podemos acceder, incluso sin haber pasado por una muerte clínica. Es como si la muerte o la proximidad a ella abriera una puerta a esta dimensión superior. Y esto nos lleva a otro elemento fascinante que describe Moody, la revisión de la vida. Ah, sí. La revisión de la vida. En el libro de Moody, las personas describen ver momentos clave de su vida como una película, a cámara rápida. El doctor Sansegarra experimentó algo así. Si bien no lo describe como una revisión literal, sí habla de haber experimentado una profunda comprensión del significado de su vida y de sus acciones. Es como si la experiencia cercana a la muerte le hubiera dado una nueva perspectiva sobre su pasado. Es como si tuvieran la oportunidad de ver el panorama completo, ¿no? Entender las consecuencias de sus actos y el impacto que han tenido en otros. ¿Pero crees que esta revisión es realmente un juicio divino o hay otra manera de interpretarla? Esa es una pregunta muy interesante. Lo que se repite en muchos relatos es que la revisión no se vive como un juicio, sino como una oportunidad de aprendizaje. El ser de luz, o en el caso del doctor Sansegarra, la conexión con la supraconciencia, les ayuda a comprender el significado de sus acciones y a valorar el amor y el conocimiento. Es decir, que no se trata de un castigo divino, sino de una oportunidad de comprender el propósito de nuestra existencia. Eso cambia por completo la perspectiva, ¿no? Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Son estas experiencias una prueba de un más allá o simplemente fenómenos neurológicos? La ciencia busca explicaciones basadas en el funcionamiento del cerebro, mientras que algunas corrientes espirituales ven en estas experiencias la confirmación de la existencia de un alma o conciencia que trasciende el cuerpo físico. Es un debate fascinante.
Pero, ¿qué dicen los científicos sobre estas experiencias? ¿Hay alguna explicación desde la neurociencia? Claro que sí. Algunos neurocientíficos sugieren que las experiencias cercanas a la muerte podrían ser producto de la actividad cerebral en situaciones extremas. Por ejemplo, la falta de oxígeno en el cerebro puede causar alucinaciones y visiones, que podrían explicar el túnel de luz o las figuras luminosas. Es una perspectiva interesante. ¿Y qué hay de las explicaciones psicológicas? Podría ser que la mente crea estas experiencias como un mecanismo de defensa ante la muerte. Algunos psicólogos plantean que las experiencias cercanas a la muerte podrían ser una forma de afrontar el miedo y la ansiedad ante la amenaza de la muerte. La mente, en un intento de protegerse, crearía una experiencia agradable para lidiar con la situación. Es fascinante cómo cada disciplina intenta explicar este fenómeno desde su propio punto de vista. Sí, Pero al final la experiencia cercana a la muerte sigue siendo un misterio, ¿no? sin duda. ¿Qué crees tú? Lo importante es tener en cuenta todas las perspectivas y mantener una mente abierta. Al final, cada individuo debe interpretar la experiencia cercana a la muerte a su manera. Ujú. Y hablando de interpretaciones individuales, me intriga saber qué piensas tú, nuestro oyente, sobre estos relatos. ¿Son una prueba de un más allá o simplemente fenómenos neurológicos? Te invitamos a reflexionar sobre ello. Nasser Edullah, en el Islamún Emergión en las experiencias cercanas a la muerte, hay un aspecto que me parece especialmente intrigante: el encuentro con seres de luz o espíritus de seres queridos. En el libro de Moody, estos encuentros son descritos con mucho detalle, ¿verdad? Sí, y me llama la atención cómo, a pesar de las diferencias culturales y de creencias, la descripción de estos seres tiene elementos comunes. Generalmente se les percibe como figuras luminosas llenas de amor y compasión que transmiten mensajes de paz y esperanza. Es como si hubiera un arquetipo universal de bondad y guía que se manifiesta en estas experiencias. Exacto. Y lo que es aún más fascinante es que estos seres no solo se aparecen, sino que interactúan con la persona, a veces guiándola durante la experiencia. En el libro de Moody se menciona el caso de un hombre que durante su experiencia se encontró con un ser de luz que le mostró una panorámica de su vida, ayudándole a comprender el significado de sus acciones y a reconciliarse con su pasado. Es como si estos seres actuaran como maestros o consejeros espirituales, ¿verdad? Ayudando a la persona a encontrar un sentido a su experiencia y a prepararse para lo que viene después. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen en la vida después de la muerte? ¿Cómo interpretan estos encuentros? Es una pregunta muy válida. Hay quienes buscan explicaciones científicas, argumentando que las experiencias cercanas a la muerte son producto de la actividad cerebral en situaciones extremas. Por ejemplo, se ha sugerido que la falta de oxígeno en el cerebro puede causar alucinaciones y visiones, que podrían explicar la aparición de seres de luz o espíritus. Es una perspectiva interesante. ¿Y qué hay de las explicaciones psicológicas? Podría ser que la mente crea estas experiencias como un mecanismo de defensa ante la muerte. Algunos psicólogos sugieren que las experiencias cercanas a la muerte pueden ser una forma de mecanismo de defensa ante la amenaza de la muerte, es decir, que la mente crea una experiencia agradable para afrontar el miedo y la ansiedad. En este caso, los seres de luz o espíritus podrían ser proyecciones de nuestro propio subconsciente, figuras que nos brindan consuelo y apoyo en un momento de crisis. Es fascinante cómo cada disciplina intenta explicar el fenómeno desde su propio marco de referencia. Pero al final, la experiencia cercana a la muerte sigue siendo un misterio, ¿no? Sin duda. Lo importante es tener en cuenta todas las perspectivas y mantener una mente abierta. Al final, cada individuo debe interpretar la experiencia cercana a la muerte a su manera. Y hablando de interpretaciones individuales, me intriga saber qué piensas tú, nuestro oyente, sobre estos relatos. ¿Son una prueba de un más allá o simplemente fenómenos neurológicos o psicológicos? Te invitamos a reflexionar sobre ello. Ahora bien, volviendo a los seres de luz, me gustaría destacar que en muchos casos los mensajes que transmiten estos seres tienen un impacto profundo en la vida de la persona, después de la experiencia cercana a la muerte. ¿Podrías contarnos algún ejemplo de esto? Claro. En el libro de Moody hay un relato de una mujer que durante su experiencia se encontró con el espíritu de su abuela fallecida. La abuela le transmitió un mensaje de amor y le dijo que no debía temer a la muerte, que era solo una transición a otro estado de existencia. Después de su experiencia, la mujer perdió el miedo a la muerte y comenzó a vivir su vida con mayor plenitud y gratitud. Es conmovedor cómo estas experiencias pueden transformar la visión de la muerte y ayudarnos a vivir con mayor paz y serenidad. Sin duda, y aunque la ciencia no tenga una explicación definitiva para estos encuentros para quienes los experimentan, la sensación de conexión con algo superior es innegable. Y aquí viene una pregunta que seguro muchos se hacen. Si estas experiencias son tan reales y transformadoras, ¿por qué no todo el mundo las tiene al estar cerca de la muerte?
Es una pregunta compleja. Hay quienes creen que todos tenemos la capacidad de experimentar la muerte de forma consciente, pero que quizás no todos estamos preparados para recordarla o integrarla en nuestra vida cotidiana. Es como si la mente tuviera un mecanismo de protección que bloquea los recuerdos demasiado intensos o perturbadores. Es una posibilidad. También se ha sugerido que el estado de conciencia en el momento de la muerte, así como las circunstancias que la rodean, pueden influir en la experiencia. Es decir, que no hay una fórmula única para la muerte, sino que cada experiencia es única y personal. Exacto. Y aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de explorar estos temas nos abre a nuevas posibilidades y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. Y en ese proceso de reflexión, es fundamental mantener una mente abierta y respetar las experiencias de los demás, incluso si no las comprendemos del todo. Al fin y al cabo, estamos hablando de un tema que ha intrigado a la humanidad desde siempre: la posibilidad de una conciencia que trascienda la muerte. Precisamente. Y aunque no tengamos pruebas concluyentes, las experiencias cercanas a la muerte nos ofrecen una ventana a ese misterio, invitándonos a cuestionar nuestras creencias y a explorar nuevas formas de entender la vida y la muerte. Y hablando de explorar nuevas formas de entender la vida y la muerte, me gustaría retomar el concepto de supraconciencia que mencionamos antes. Es un término que ha surgido varias veces en nuestra conversación, pero creo que vale la pena profundizar un poco más en él. Estoy de acuerdo. La supraconciencia, como la describe el Dr. Sansegarra, es un estado de conciencia superior que trasciende nuestra percepción limitada de la realidad. Es como si nuestra mente individual se conectara con una inteligencia universal, una fuente de conocimiento y sabiduría infinita. Es un concepto que ha sido explorado por diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia y que en el contexto de las experiencias cercanas a la muerte adquiere una nueva dimensión. Es un concepto complejo, pero a la vez fascinante. ¿Podrías dar algún ejemplo que nos ayude a entenderlo mejor? Claro, imagina que nuestra mente es como una pequeña gota de agua. En nuestra vida cotidiana estamos atrapados en esa gota, limitados por nuestra perspectiva individual. Pero cuando experimentamos la supraconciencia, es como si esa gota se fundiera con el océano. Nos expandimos más allá de nuestras limitaciones y nos conectamos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Es como si accediéramos a una red de información y conciencia que te conecta a todos los seres vivos. Es una imagen muy poética. Y según el Dr. Sansegarra, ¿cómo podemos acceder a la supraconciencia? ¿Es algo que solo se experimenta durante una experiencia cercana a la muerte? No necesariamente. El Dr. Sansegarra sugiere que la meditación, la contemplación y la conexión con la naturaleza pueden ayudarnos a abrir la puerta a este estado superior de conciencia. También menciona la importancia de cultivar el amor, la compasión y la gratitud. Es decir, que podemos cultivar la supraconciencia en nuestra vida cotidiana a través de prácticas que nos conecten con nuestra dimensión espiritual. Es una idea esperanzadora, sin duda. Nos abre la posibilidad de explorar nuestra propia espiritualidad sin necesidad de pasar por un trauma o una experiencia límite. Exactamente. La supraconciencia está disponible para todos, en todo momento. Solo necesitamos aprender a sintonizar con ella. Es un mensaje que invita a la reflexión. Y hablando de reflexión, en el libro de Moody se menciona la revisión de la vida como un elemento común en las experiencias cercanas a la muerte. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este fenómeno? La revisión de la vida es una experiencia fascinante en la que la persona ve desfilar los momentos clave de su vida, como una película a cámara rápida. Pero no se trata de un juicio moral, sino de una oportunidad para comprender el impacto de nuestras acciones y aprender de nuestro pasado. Es como si tuviéramos la oportunidad de ver el panorama completo, ¿no? Okay. Entender las consecuencias de nuestros actos y el impacto que hemos tenido en otros. Exactamente. Y aquí es donde entra un punto clave. La revisión no se vive como un castigo divino, sino como una oportunidad de aprendizaje. Eso es importante. No se trata de un ajuste de cuentas, sino de una oportunidad para comprender el propósito de nuestra existencia. Así es. El ser de luz, o en el caso del Dr. Sansegarra, la conexión con la supraconciencia, les ayuda a comprender el significado de sus acciones y a valorar el amor y el conocimiento. Y después de una experiencia tan profunda, ¿qué? ¿Cómo se reintegran a la vida normal? Cambia su perspectiva del mundo. La transformación que se da después de una experiencia cercana a la muerte es un tema que ha sido ampliamente documentado. La gente describe una disminución del miedo a la muerte, una mayor apreciación por la vida, un cambio en sus valores e incluso en algunos casos el desarrollo de habilidades intuitivas o paranormales. Es increíble pensar en el impacto que puede tener una experiencia así. Lo que es aún más fascinante es que muchos describen la renuencia a regresar al cuerpo físico. ¿En serio? ¿Por qué querrían quedarse en ese estado si es tan pacífico y lleno de luz? Es una pregunta que solo ellos pueden responder.
Quizás sea por el sentimiento de amor y unidad que experimentan, o tal vez porque la vida terrenal, con sus preocupaciones y limitaciones, les parece menos atractiva después de haber vislumbrado algo más grande. Es como si hubieran probado un bocado de un pastel delicioso y tuvieran que conformarse con migajas al volver. Es una buena analogía. Y a pesar de esa renuencia, eventualmente regresan al cuerpo. Algunos de forma gradual, otros de manera repentina, pero la mayoría describe la sensación de encajar de nuevo en su cuerpo físico. ¡Qué experiencia tan singular! Y una vez de vuelta, ¿cómo cambia su visión de la muerte? La gente describe una disminución del miedo a la muerte, una mayor apreciación por la vida y un cambio en sus valores. Algunos incluso desarrollan habilidades intuitivas o paranormales. Es como si la experiencia cercana a la muerte les diera una nueva perspectiva, ¿verdad? Les permite ver la vida desde un ángulo diferente. Exacto. Ya no ven la muerte como un final, sino como una transición, un paso hacia algo desconocido, pero no necesariamente aterrador. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, ¿verdad? A valorar cada momento y a vivir con mayor conciencia de nuestra propia finitud. Precisamente. Y aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de explorar estos temas nos abre nuevas posibilidades y nos ayuda a afrontar la muerte, no con miedo, sino con curiosidad y una mente abierta. Y hablando de curiosidad, me intriga saber qué piensas tú, nuestro oyente, sobre estos relatos. ¿Son una prueba de un más allá o simplemente fenómenos neurológicos? Te invitamos a reflexionar sobre ello. Y mientras lo haces, considera esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de experimentar una revisión de vida, ¿qué momentos destacarían? ¿Qué lecciones te gustaría aprender de ella? Recuerda que la curiosidad es el motor del aprendizaje. Y cada uno de nosotros tiene la capacidad de explorar su propia supraconciencia, su propia conexión con lo infinito. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en algunos de los elementos más intrigantes de las experiencias cercanas a la muerte, como el encuentro con seres de luz y la posibilidad de comunicación con el otro lado. No te lo pierdas. Y en esta última parte de nuestra inmersión, me gustaría retomar un punto que hemos mencionado varias veces, el regreso al cuerpo físico después de una experiencia cercana a la muerte. Sí, sabemos que muchas personas describen renuencia a volver, pero ¿cómo se produce ese retorno? ¿Es algo gradual o repentino? Bueno, algunos lo describen como un proceso gradual, como si fueran despertando de un sueño profundo. Otros, en cambio, hablan de una sensación repentina de encajar de nuevo en su cuerpo, como si hubieran sido atraídos por una fuerza magnética. Es interesante esa dualidad, ¿no? Yeah. Como si hubiera diferentes caminos para volver a la realidad física. ¿A qué crees que se deba esa diferencia? Es difícil saberlo con certeza, pero algunos investigadores sugieren que podría estar relacionado con la intensidad de la experiencia o con el estado emocional de la persona en el momento del retorno. Quizás aquellos que experimentan una profunda paz y conexión con la luz se resistan más a volver a un mundo que perciben como imperfecto y limitado. Claro. Tiene sentido. Después de vislumbrar una realidad de amor incondicional y plenitud, la vida cotidiana puede parecer un poco gris, ¿no? Es comprensible. Y sin embargo, la mayoría regresa, incluso si lo hacen con cierta melancolía. Y aquí es donde entra un aspecto clave, la integración de la experiencia en la vida diaria. Exacto. ¿Cómo afecta esa experiencia su visión del mundo, a sus relaciones, a su sentido de propósito? Hemos hablado de la disminución del miedo a la muerte, del cambio en los valores, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué tipo de cambios concretos observó Moody en las personas que entrevistó? Bueno, en muchos casos, las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte desarrollan una mayor apreciación por la vida. Se vuelven más conscientes del presente, más atentas a las pequeñas cosas, más agradecidas por cada momento. Ajá. También tienden a ser más compasivas y altruistas, más comprometidas con ayudar a los demás y a dejar un impacto positivo en el mundo. Es como si la experiencia les hubiera despertado una nueva realidad. Una realidad en la que el amor, la conexión y el propósito cobran un nuevo significado. Exacto. Y aunque no todos experimenten cambios tan radicales, la mayoría coinciden en que la experiencia cercana a la muerte les ha transformado de alguna manera, les ha abierto a una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Es un mensaje esperanzador, sin duda. Nos recuerda que incluso frente a lo desconocido, frente al misterio de la muerte, hay espacio para la transformación, para el crecimiento, para la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Y es que en el fondo las experiencias cercanas a la muerte nos invitan a reflexionar sobre las grandes preguntas de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de plantearnos estas preguntas nos abre a nuevas posibilidades y nos ayuda a vivir con mayor conciencia y propósito. Es un viaje fascinante, sin duda. Y aunque no todos tengamos la oportunidad de experimentar una experiencia cercana a la muerte,
Podemos aprender de aquellos que sí lo han hecho y aplicar sus enseñanzas a nuestra propia vida. Podemos cultivar la gratitud, la compasión, la conexión con algo más grande que nosotros mismos y así, quizás, acercarnos un poco más a esa supraconciencia que parece conectar a todos los seres vivos. Es una invitación a vivir con mayor conciencia, a explorar nuestra propia espiritualidad, a buscar un sentido más profundo en nuestra existencia. Y al final, eso es lo que realmente importa. Vivir una vida plena, significativa, en armonía con nosotros mismos y con el universo que nos rodea. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de las experiencias cercanas a la muerte. Esperamos que este viaje te haya inspirado a reflexionar sobre tu propia visión de la vida y la muerte, y a explorar tu propia conexión con lo infinito. Recuerda que la muerte no es el final, sino en transición hacia lo desconocido. Y mientras llegue ese momento, vivamos con plenitud, con amor y con la certeza de que no estamos solos en este viaje. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.